Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos. Un gusto poder saludarles nuevamente a través de este espacio formativo, ¿verdad? En el cual el Señor nos permite unirnos cada semana y cada vez que podemos en este encuentro, en este coloquio, ¿verdad? En el que los hermanos compartimos y tratamos, ¿verdad?, de hacer vida este servicio ahora desde esta realidad. Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes las muestras de cariño, las expresiones de amor para con nosotros, los seminaristas de teología, ¿verdad? Que estos días, como ustedes muy bien saben, ¿verdad?, hemos sido consagrados el 24 de septiembre a la Inmaculada Concepción de María, en el día de Nuestra Señora de la Merced, en el día en que la Virgen, Madre de cautivos, nos da la libertad a todos. Digo esto porque sabemos de que María es la mujer de la esperanza, es la mujer del amor, ¿verdad? Y en María se hace una cosa muy hermosa, y es que María es el medio por el cual se viene a los hombres nuestra libertad, que es Cristo mismo, la libertad que nos sana del pecado, y la libertad que nos redime, y la libertad que es Cristo, que es la luz que iluminó las sombras de las tinieblas en aquel Viernes Santo. Gracias por sus oraciones también, hermanos. Sepan de que han sido días muy difíciles durante todo este año, pues hay cosas que nosotros a veces no podemos dejar pasar por alto, y a veces pensamos, ¿verdad?, en que incluso hasta podríamos llegar a renegar de Dios. Sin embargo, sabemos de que las cosas que Dios permite, las cosas que vienen a nosotros son situaciones, ¿verdad?, que muchas veces nos santifican. Y nos santifican, y esto que nosotros hemos vivido, esta consagración, esta experiencia, ¿verdad?, es un signo del amor de Dios en nuestras vidas también. Bien, hermanos, sin más preámbulo, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes en este día de formación, dando continuidad a todos los temas que hemos venido compartiendo. Ya hemos hablado sobre la liturgia, ya hemos hablado también sobre la oración con la palabra, y hemos hablado sobre la lección divina, y hemos iniciado ahora con la oración cristiana. Sabemos de que la oración cristiana, como lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, es el trato, es el diálogo, el coloquio en el cual mi alma se une a Dios. Pero la Iglesia ha profundizado mayormente esta oración cristiana y la ha pasado a un aspecto no solamente sacramental o litúrgico, sino que también lo ha pasado a un aspecto comunitario. Y a la misma vez que es comunitario, se vuelve universal, que es lo que vamos a ver ahora más adelante en este día de formación, ¿verdad?, que vamos a comenzar a hablar un poco sobre la liturgia de las horas. De antemano ya les digo, ¿verdad?, que nos vamos a llevar algunas 2 o 3 sesiones hablando un poco sobre esto, ya que no es una cosa de que venga así de la nada, sino que tiene bastante historia, bastante fundamento, y pues hay que darle el lugar y el tiempo debido, ¿verdad?, a esta realidad. Entonces, después de la oración, iniciamos nuestra reflexión y nuestra formación. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por los dones que nos das cada día, en cada momento. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, a mis hermanos del Ministerio de Lectores, que día a día seguimos en esta formación permanente. Ayúdanos a nosotros, Jesús, a poder entenderte a través de la palabra, a poder servirte y amarte de la misma manera en como tú has amado a la Iglesia, que es tu esposa. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de la liturgia de las horas, o mejor dicho, comencemos por esto. Miren qué cosa más interesante. La liturgia de las horas no es una cuestión desconocida para los que estamos en formación, para los que ya vivimos, o para los que ya viven, mejor dicho, la vida ministerial, o para los que experimentan la vida de una comunidad. Por ejemplo, pienso en las hermanas que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra realidad parroquial, las hermanas de los Sagrados Corazones, ¿verdad?, que ellas viven una vida comunitaria. No es una realidad ajena, pero si lo vemos muy bien,
muy pocas veces se habla sobre el oficio divino o sobre la liturgia de las horas en nuestra realidad eclesial o pastoral. ¿Por qué se habla poco? Porque muchas veces se tiene la idea de que la liturgia de la hora o el oficio divino rezado durante todo el día es una cuestión que está destinada solamente al religioso, al ministro ordenado, al que se encuentra en formación, al que vive en una vida de comunidad. Y la verdad de las cosas es que supera todas estas realidades. Porque la liturgia de las horas, en pocas palabras, hermanos, es una oración que nosotros realizamos, pero en pocas palabras es la santificación de nuestra jornada, es la santificación del día que nosotros realizamos constantemente desde el primer momento de la mañana hasta el último momento de la noche. De tal manera de que nosotros hacemos nuestra vida, nuestra jornada completa una oración. Nos levantamos, hacemos nuestra oración personal, ¿verdad? Por supuesto, pero luego pasamos al rezo comunitario. E incluso se vuelve un rezo más comunitario aún y se vuelve universal cuando nosotros desde nuestra realidad particular nos sentamos con la liturgia en las manos y participamos del rezo de los salmos. Que cada vez que nosotros abrimos la palabra es una palabra viviente, como siempre lo he dicho. Y primeramente, hermanos, hay que recordar una cosa, que nuestra oración es la elevación de nuestras almas a Dios, o la petición de los bienes que nos convienen, ¿verdad? Entonces, a través de la liturgia de las horas, nosotros no solamente venimos a vivir esta forma de oración, sino que santificamos el día, damos gracias a Dios, ponemos nuestros ojos y nuestra esperanza en Él, hacemos peticiones especiales. Y aquí, dentro de la liturgia de las horas, hay dos horas que tienen una cuestión muy fundamental y que es el eje en el cual gira el resto de las demás horas canónicas en las cuales nosotros, ¿verdad?, comúnmente estamos haciendo nuestra vida una oración, como son los laudes y las vísperas, que vamos a explicar más adelante, por supuesto. El oficio divino, hermanos, entonces, está estructurado de una manera que sea una alabanza a Dios, de manera que sea una alabanza a Dios, consagrando el curso del día entero y hasta incluso hasta la noche, ¿verdad? Y cuando los sacerdotes y todos aquellos que han sido destinados a esta función como tal, ya sea por una institución eclesiástica o por orden jurídico, canónico, como se conoce dentro de la iglesia, o por una cuestión que está ya supuesta por el ministerio que vive. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, en el momento de su ordenación, se les hace una pregunta: ¿estás dispuesto a rezar constantemente la liturgia de las horas que la iglesia te manda a vivir? Y el sacerdote sabe de que es la oración comunitaria, es la oración personal incluso, es la oración viviente del sacerdote, que complementa también la Sagrada Eucaristía, que es parte también del oficio y el culto divino. Entonces, como hemos dicho en el preámbulo de este tema, la liturgia de las horas es la oración universal de la iglesia, en la que todos participamos, incluyendo a los fieles. ¿Por qué muchas veces se queda callado el sacerdote, o muchas veces se considera de que la liturgia de las horas es una cuestión restringida? Tenemos que ir botando poco a poco, hermanos, esa idea, ya que el fiel es uno de los principales motores que la iglesia tiene en cuanto a la oración. Ya que, por ejemplo, miren, he iniciado esta reflexión de hoy dándole gracias a ustedes por la oración que han hecho por nosotros, primero en la preparación para nuestra consagración y después durante nuestra consagración, y ahora la oración que ustedes hacen por nosotros ya consagrados a la Inmaculada Concepción. Y es que ustedes forman parte de la oración principal de la iglesia, porque ustedes nos sostienen a nosotros que estamos en formación, a los religiosos, religiosas, a los sacerdotes, obispos, incluso al Papa. Recordemos cómo el Papa ha iniciado el ministerio petrino, inclinándose delante de aquella plaza de San Pedro, pidiendo la oración de todos los fieles ahí congregados. Entonces,
Esta oración universal en la que todos participamos debemos procurar especialmente aquellos que estamos llamados a la vida pastoral, en este caso los sacerdotes, pastores, párrocos, ¿verdad?, a ejercer este ministerio de la liturgia de la hora especialmente en favor del pueblo y enseñarle también al pueblo cómo se debe de rezar la liturgia de las horas y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Ahora, es muy de alabar que los laicos recen el oficio divino junto con los sacerdotes. Esta realidad no la tenemos en todas las parroquias aún de la Arquidiócesis de Managua. Aún se tiene que trabajar muchísimo esta cuestión de la liturgia de las horas en nuestras comunidades, con catequesis, prédicas, formación en los laicos, pero es que muchas veces se hace difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos la limitante de no tener los textos en físico, por ejemplo. Tener a la mano la liturgia de las horas es una cuestión que cuesta mucho, no solamente la parte económica, sino también poder adquirirlo, ¿no? Porque no todas las librerías católicas que tenemos nosotros acá en la capital ofrecen, ¿verdad?, estos libros. O a veces si existen, son un poco caros y no todos tienen la facilidad de tener esto. Ahora, tenemos la facilidad, sí, de poder tenerla en nuestro celular y poder rezar la liturgia de la hora desde nuestro celular. Pero tenemos la tentación que mientras estamos rezando y de pronto llegó el mensaje de la fulanita y yo estoy rezando, estoy bien sumergido en mi oración y de pronto viene la fulanita, me mandó el mensaje y yo abro ese mensaje porque tal vez puede ser importante o simplemente me dio curiosidad y ya perdí el sentido de mi oración. Es por eso de que nosotros como fieles laicos, además de estar llamados a vivir de esta oración, estamos llamados también a saber ejercerla. No solamente es rezar por rezar, no solamente significa en venir y recitar los salmos, allá incluso hasta nos podemos aprender de memoria el salterio distribuido en las 4 semanas, sino que implica mucho más que esto, ya que de manera que nosotros como laicos participamos también de la oración de la Iglesia, haciendo de esta participación una forma integral, actuante y vital, de tal manera de que esta oración al final tiene frutos y unos frutos muy grandes. Ahora, la liturgia de las horas podríamos preguntarnos ¿para qué sirve? Y hasta incluso podríamos entrar en cuestionamientos. ¿Será más fructífera la liturgia de las horas que pasar una hora de adoración eucarística? Hermano, déjeme decirte una cosa, y es que ambas son fructíferas. ¿Por qué? Porque son oración, porque no está solamente en rezar los salmos, como lo he dicho anteriormente, sino interiorizar en el salmo, hacer ese salmo mío, como que si fui yo el que lo escribí, y sentir los sentimientos que sintió el agiógrafo sagrado en el momento de redactar este salmo. Y es una cosa tan maravillosa porque nos encontramos en los salmos tantas cosas: salmos de entronización, salmos de acción de gracias, salmos de súplica en los momentos de necesidad. Y todas estas cosas son realidades por las cuales nosotros también vivimos y experimentamos. Pasamos desiertos espirituales, pasamos momentos de alegría, pasamos momentos de acción de gracia, pasamos momentos incluso hasta de persecución, si así lo vemos. Entonces, la liturgia de las horas es santificación de nuestra jornada, desde la mañana hasta la noche. Y aquí forma parte fundamental 2 horas en las que ya había dicho anteriormente, ¿verdad?, que son los laudes y las vísperas. Son parte fundamental de todo el oficio porque al iniciar la mañana con los laudes, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nosotros consagramos el día al Señor. Nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando ya analicemos poco a poco cada una de las horas canónicas, que los laudes tienen esta característica particular. Los salmos nos invitan a la vivencia del Señor, al trabajo, al ofrecer el trabajo, a ofrecer la vida, a ofrecer la jornada, a ofrecer todo lo que tenemos. Y luego, en el momento de las preces, no son preces de petición directamente,
sino son una acción de gracias y un disponer nuestra vida, nuestra jornada, nuestro trabajo al Señor, dárselo y entregárselo a Él, una consagración, de tal modo que nuestra vida se convierte en una oración santificada por completo, santificando por completo la jornada y el tiempo. Respecto a esto, la ordenación general del misal de la liturgia de las horas nos recuerda que la Iglesia ha respondido al mandato de Cristo no solo con la celebración eucarística, sino también con otras formas de oración, principalmente la que estamos viendo ahora, que es la liturgia de las horas. Esto, conforme a la tradición antigua cristiana, tiene como características propias de servir para santificar el curso entero y la noche, el curso entero del día y la noche. Entonces, de tal modo que los que participamos de la liturgia de las horas podemos hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios, que tiene aquí una principal importancia. Entonces, al nosotros hacer oración con la palabra, nosotros estamos haciendo no solamente la santificación del día, sino que santificamos nuestra vida también. Porque, por ejemplo, no recuerdo ahora, pero hay un dicho que se dice que mente desocupada es taller de Satanás. Y muchas veces cuando nosotros tenemos vaga nuestra mente pensando en tantas realidades y dejamos la oración o la limitamos solamente a 5 minutos antes de dormir o a 5 minutos después de levantarme, ¿qué hacemos el resto del día? ¿En qué estamos pensando el resto del día? A mí me gustaba cuando, por ejemplo, me comentaba una vez una señora, me dice, yo rezo el Santo Rosario todo el día, me decía ella. Pues dije yo, qué bien, pues ha de hacer todos los misterios del Rosario. Y pues qué bueno, pues, porque en realidad amar a la Virgen a este extremo, dije yo, es lo fundamental, es lo hermoso, dije yo, y estar en esa constante oración. Pero después ella me corrigió y me dijo de que cuando ella se refería de rezar el Rosario en todo el día, es que hacía primero 2 misterios en la mañana, 2 misterios en la tarde y el último misterio, la segunda parte, lo hacía por la noche. De tal manera de que ella en todos estos momentos del día estaba haciendo una oración. Y esto es importante porque, veamos, si nosotros en cada momento, por ejemplo, estamos haciendo una oración, cuando nos damos cuenta, nuestra vida se vuelve una constante oración porque nosotros nos hacemos esa oración, una oración de entrega, una oración de amor y recordar en algún momento del día que existe Dios y que a Él le debemos todas las gracias que nosotros recibimos de parte de Él. Entonces, así vagamente quiero comentarles un poco sobre la oración de los laudes, que es la primera oración del día, luego la de las vísperas, que vamos a dejar para el próximo encuentro, ¿verdad? Hablar ya a profundidad sobre los laudes y los elementos que este contiene. Entonces, los laudes como oración de la mañana tienen un doble significado, ya que santifican el día en su comienzo, esto ya lo he dicho varias veces, y hacen memoria gozosa de la resurrección del Señor. Y aquí quiero ver una cosa fundamental. Ya hemos dicho, ¿verdad?, de que por qué se santifica el día. Pero hacemos memoria gozosa de la resurrección porque cuando veamos las completas nos vamos a dar cuenta de una de las últimas palabras que dice la liturgia de las horas en cuanto a las completas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Por qué? Porque la noche evoca prácticamente al sueño, al descanso, y muchas veces podemos verlo como el descanso que todos vamos a experimentar en algún momento, el descanso eterno. Entonces, al abrir nuestros ojos y respirar nuevamente al día siguiente, hacemos el recuerdo de ese momento, de esa resurrección del Señor, que Cristo se levanta de las tinieblas, porque Cristo es la luz que nos ilumina. San Basilio decía que al comenzar el día nosotros oramos para que los impulsos de la mente y del corazón sean para Dios. Consagramos el día, nos levantamos con Jesús, dejamos las tinieblas y tomamos la luz en nosotros y actuamos en la luz. Qué bonito es que nosotros logremos comprender este sentido de la liturgia de las horas, que no es una necedad de la Iglesia. Muchos podrán decir, o
O sea, de que además de la carga de rezar el rosario, porque muchos lo ven como una carga, además de la carga de rezar el rosario, de ir a misa los jueves y los domingos, y si hay misa diario pues y me toca servir, pues ni modo, tengo que ir. Además de tener que lidiar con algún momento de oración que no me gusta rezar, lo estoy poniendo todo catastrófico, pero es que a veces hay realidades que pasan, y hay hermanos que piensan de esta manera, y que el Señor les debe de ayudar y nos debe de ayudar a nosotros también, para poder ayudarles a ellos en este proceso, ¿verdad?, de experimentar la oración como un diálogo entre Dios y yo. Pero no, hermanos, no es una carga. Al contrario, a través de la oración nosotros descargamos todo lo que llevamos dentro y todo lo que muchas veces a nosotros nos agobia. Entonces, las vísperas contienen 3 cosas fundamentales que yo quisiera compartirles rápidamente. Y es que, a pesar de ser la segunda oración de la Iglesia, es como una oración, podríamos decirlo, un poco más completa, porque primero, la primera de las cosas es que abarca la acción de gracias, abarca la memoria de la redención y la esperanza de la vida eterna. La acción de gracias, porque es nuestra fe una alabanza al finalizar el día que ya hemos ejercido, toda la jornada que hemos llevado, el estudio, el trabajo, la familia. Ya hemos consagrado al Señor todo esto. Es una acción de gracias, darle gracias al Señor porque las cosas me han salido bien, e incluso por las cosas que me han salido mal. Darle gracias a Dios. Estamos concluyendo nuestra jornada de trabajo. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso que se eleva a la presencia del Señor, y el cual, en el alzar las manos, se convierte entonces en la oblación vespertina. Lo que ya nosotros hemos consagrado en el día, ahora se lo entregamos al Señor. De esta manera, hacemos recuerdo de aquello que Jesús ha hecho el primer Jueves Santo. Al caer la tarde, Jesús, reunido con sus discípulos, ha compartido esta última cena, y de aquí ha nacido el sacrosanto sacramento de la Eucaristía y el ministerio del sacerdocio. Y nosotros, como fieles, que también pertenecemos a este ejercicio sacerdotal, somos capaces de ofrecer, de ofrendar, de dar nuestra oración al Señor, nuestra acción de gracias por todas las cosas buenas que nos ha dado. Dios las recibe también. Y finalmente, las vísperas, hermanos, tienen un significado escatológico para orientarnos con la esperanza hacia la luz. Les decía anteriormente que los laudes evocan la resurrección porque al despertar nosotros contemplamos la mañana, la aurora, el día, el primer rayo de luz que evoca la resurrección. Pero las vísperas, después de las vísperas, caen las tinieblas y después viene la noche oscura. Tiene un significado escatológico para orientarnos con la esperanza hacia la luz que no conoce ocaso. Por esa razón es que oramos y suplicamos que la luz retorne siempre a nosotros, pidiendo que Cristo venga a otorgarnos el don de la luz eterna. Y es que, hermanos, quiero centrarme también en otra de las partes, de los aspectos que más adelante lo vamos a desarrollar especialmente, pero hoy para que ya vayamos haciéndonos una idea, y es que la liturgia de las horas en cuanto a las vísperas, igual en las preces, hay un momento en el cual se menciona, ¿verdad? O mejor dicho, se pide por aquellos hermanos que ya no nos acompañan, por los hermanos difuntos. ¿Y qué quiere decir esto? De que nosotros también esperamos esta gozosa esperanza, valga la redundancia, en la resurrección, en la luz que no conoce ocaso, en la luz que no se apaga, en la luz que brilla más que cualquier luz, porque es Cristo mismo resucitado. Así que, hermanos, al nosotros terminar nuestra jornada del día con las vísperas, nosotros venimos y no solamente damos gracias a Dios, sino que recordamos los misterios de nuestra salvación y a la misma vez esperamos gozosamente la resurrección del Señor. Vemos caer las tinieblas de la noche, vemos cómo la noche llega a nosotros, pero nos confiamos a Dios sabiendo de que la luz también va a salir al día siguiente. Así de que, hermanos,
Hoy hemos hecho un paso adelante en cuanto a esto de la liturgia de las horas. Ya la próxima semana vamos a explicar un poco los elementos que contiene la liturgia de las horas. Yo les invito también, hermanos, a profundizar más que el documento que yo les voy a enviar, estar enviando, ¿verdad?, posteriormente, respecto a la liturgia de las horas, ¿verdad?, que yo he hecho prácticamente un comentario un poco a grosso modo de lo que se ha preparado. Quiero que ustedes se empapen más de la liturgia de las horas y que pregunten, porque vamos a estar trabajando así, de esta manera, ¿verdad? Todavía nosotros, aunque ya estamos fuera del seminario, se nos ha pedido, ¿verdad?, que permanezcamos en nuestros hogares por cuestiones de seguridad. Sabemos de que el sistema de salud en Nicaragua pues es un poco complejo, ¿verdad? Y pues tenemos que resguardarnos aún. Entonces, yo les invito a leer, por favor, por caridad. Les invito a leer, ¿verdad?, cuando tengan la posibilidad, un documento de la Iglesia que se llama Laudis Canticum, que nos explica un poco mejor, ¿verdad?, y toda la historia incluso de la liturgia de las horas, ¿verdad? Como les digo, esto solamente es una cuestión así muy a grosso modo, ¿verdad?, para hablar un poco sobre la liturgia de las horas, pero quiero que nos interesemos más por esto, ¿verdad?, y que le demos mayor importancia a nuestra oración. Recordemos de que si servimos y no oramos, simplemente estamos haciendo un acto vacío. Así de que tenemos que orar incesantemente, aunque nos duelan las rodillas, estar delante de Jesús para nosotros poder servir y dar lo mejor de nosotros. Así de que, hermanos, les enviaré al final de esta semana esta información también, ¿verdad? Y les voy a estar enviando también este documento, que es breve y que yo creo que a ustedes les va a servir mucho y les va a sustentar mucho, ¿verdad? Más que las palabras que yo les pueda dar, más que las palabras que yo les pueda decir. A veces allí podrían encontrar un poco más explicado, y si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, y si hay algo que yo pueda, ¿verdad?, también conversar un poco con ustedes, ¿verdad?, de algún momento, ¿verdad?, estamos a la orden. Así de que, hermanos, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Hoy me he extendido un poco, no era la intención, pero es que estamos hablando de un tema bastante amplio, ¿verdad?, y que no lo podemos explicar en 20 minutos ni en 10 minutos. Así de que disculpen el tiempo, ¿verdad?, pero queremos servir de la mejor manera para ustedes. Así de que muchas gracias, hermanos, espero verlos pronto. Un abrazo, saludos, están en mis oraciones.